Ya. Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe. Hola, Francisca. Hola, profe. Hola, Chibri. Hola, Martina. Aquí en la sala está la Josefa, ¿cierto? Josefa Ollarzo. Hola, Charón también. ¿Cómo están? ¿Bien? Espérenme un poquito, que voy a correr un poquito la cámara para allá porque... Espérenme un cachito que vuelvo al tiro. Ya. Sí, pero un poquitito, que voy a... Sí, de la guía pasada vamos a hacer como un repaso, pues ahí me aprovechas de preguntar. Ya lo otro me falta el trabajo. Ya. Ah, pero ese es de la guía. Ah, esa es la amplia repasada. Ya, espera un poquitito que estoy... Ah, y otra también la pido. Sí, hay otra. Esta es la tercera que vamos a ver hoy día. Esta que te pasaron es la número 3. Pero es como muy práctico lo que decía esto, que era y acá primero y se multiplicaba por y le tomaba esto para Claro. sacar el segundo. A ver, presta para acá. Por acá mejor. Aquí. Era, por ejemplo, era el primero que ponía aquí y para Sí. sacar el otro tenía que multiplicar ese por ese y más ese. Sí, exactamente. Que es lo mismo que vamos a hacer hoy día, pero con la función cuadrática. Ya. Voy a compartirles la pantalla. Ay, me están viendo ahí, sí. De la plataforma primero, ¿ya? Cualquier cosa me preguntan. Y voy a ir a la plataforma. Aquí está su curso. Y función cuadrática. Y hoy día vamos a trabajar en esta guía, la número 3. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de la 2. Y vamos a continuar con la guía número 3. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar al tiro de qué se trata. Voy a pasar la lista al tiro porque me ha ocurrido que no he pasado la lista en los cursos anteriores y ha quedado Martín Núñez. Así que espérenme un segundito. La pasamos al tiro, aquí. A ver si ahí la estoy compartiendo ya. Me voy a cambiar esto por... A ver aquí. Ya. Hacemos la lista, ¿ya? Lo siento, pero como en los otros cursos no la he pasado, quiero pasarla al tiro. Estamos acá. 21 de septiembre. Y estamos aquí. ¿Ya? Martina Canelo. Presente. Jocelyn Díaz. Caroline Galleguillos. La Shirley
La vi por ahí. Francisco Leiva, José. Si no me contestan en el chat, ¿ya? Benjamín Morales. Martín Núñez. Josefa Ullarzo. Llegó el José. Bien, ¿y tú? José te había dejado ausente ya. Sí, te había dejado ausente. Diego Rodríguez. Ya, Diego, ¿está por ahí, no? Ariel Santibáñez. Elías Sepúlveda. Ricardo Vidal. No ha venido el Ricardo. Francisca Rivera la vi, ¿cierto? ¿Está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya. Alicia Romero. Catalina Cuadra. Isidora López. Crislin Palma. Sharon, aquí está. Moisés Vázquez. Carolina del Mar. Y ahí estaríamos, ¿cierto? Cualquier cosa me avisan. No dejé a nadie. ¿Viene? Miren. Ya. Ya, entonces lo dejo presente al tiro para que, porque después no voy a volver para acá. Ahí está. Si pasa por ahí, lineal, Si pasa, exactamente, si pasa por el origen es lineal. Sí. ¿Se lo que dejó a ella? Ya, entonces voy a ir a revisar allá, porque me las dejan en un instante. Ya. 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 Ya, esta era con nota, por si acaso. Ya llevamos 2 notas en el segundo semestre. Sí, ya. Voy a ir a mirar porque a mí me dejan todo guardado en un estante lo que... Gabriela, sí, está. Profe, Dígame, Chirlín. yo la mía la puedo mandar hoy en la noche. Ya, pero no se demore más. Bueno, señora, gracias. Ya. ¿Cómo? En la guía número 3. El INPEC le puede pasar una copia. Ya, vamos entonces allá. Le mostré que estábamos hoy día en la guía 3, ¿cierto? Pero vamos a hacer un pequeño repaso de la guía anterior. Porque no me acuerdo bien en qué quedamos, pero yo lo tengo todo aquí grabado. Entonces, voy para allá. Los videos están todos subidos, por si acaso, si quieren revisar los contenidos de las otras clases. Hoy día corresponde la clase número 7 de la unidad 4, ¿ya? Entonces, para que ustedes estén revisando solo los videos de las clases que estamos teniendo, la unidad que estamos trabajando, y no tengan que estar revisando muchas partes más, ¿ya? Acuérdense, botón rojo, ahí están todos los videos de esta unidad, número 4, ¿ya? Entonces, voy a compartirles la pantalla de la guía número 2, ¿dónde la dejé? Ah, sí, llegó, ya lo dejé presente. No, me equivoqué porque esta no es la otra. Espérenme que no sé dónde la dejé.
Está la otra, pero no está la... Esta. Esta es la guía que tengo que compartir. Ya, ahí estamos. ¿No? Ya. Hoy día vamos a hacer un pequeño repaso. Y la próxima voy a ver hasta dónde quedé con ustedes aquí, porque todo esto lo vimos. ¿Sí? Hola Benjamín, ¿cómo estás? Bien, ya te dejé presente porque me dijeron que venías. Sí, para que vean los buenos compañeros que son. Ah, ya habíamos terminado con esta guía. Ya, pero vamos a echarle un repasito. ¿Sí? Muy rapidito. Sí, guía número 3, unidad 4. Ya. Vamos acá entonces. Y la guía número 2, que le vamos a hacer un repaso como rapidito. Dijimos que, bueno, empezamos diciendo por qué se llamaba cuadrática, ¿cierto? Y dijimos que se llamaba cuadrática porque viene de cuadrado. Es decir, los números que entran los elevamos al cuadrado. Entonces, en definitiva, en pocas palabras eso, ¿sí? Entonces ahora, ahí les mostré un ejemplo de la función más elemental que se llamaba f de x igual x al cuadrado. Entonces dijimos que era muy distinto decir el doble de un número que decir el cuadrado de un número, ¿cierto? El doble de un número, por ejemplo, el doble de 5 es 10. Pero decir el cuadrado de 5 es decir 5 por 5, 25. Entonces, el cuadrado de un número me da un número mucho más grande que decir el doble de un número, ¿sí? El doble, por ejemplo, de 7, Benjamín, ¿cuánto es el doble de 7? ¿Doble de 7? ¿Mm? ¿A 12 o no? Bien, súper. ¿No te dice que la tiene usted? Esa es la que terminamos, esa es la que trae. ¿Cuál? Esa es la que terminamos. Ah, pero entonces están en la sala, Gaby. Es que, ¿te acuerdas que No, me porque... llegaste de ver y que no recordaba bien los nombres de los estudiantes? Entonces me dijiste que era de José, para el Martín. Pero no las tengo yo, ya las No, traje. ya debe estar pasada el... Ah, debe estar pasada la nota. Ah, ya. Sí, acuérdate que todas las físicas y tengo el identificado. Ya, entonces de ahí la revisamos para ver porque ya tenemos... Ya, a ver, déjame ver al tiempo. Espérenme un cachito. Sí, una Espérenme, que voy a ir a la unidad del... hojas de cálculo. Voy a ir, espérenme, déjenme ver el curso de ustedes. Aquí está el curso de ustedes, sí. Nosotros ya estamos pasando las notas. No, con la guía que lo sé. A ver, espérate, José. Sí, José, aquí están tus notas. Un 7 y un 6,1. Bien, Benjamín. Un 6,6 y un 4. ¿Por qué la última guía? La última guía no hiciste los ejercicios, hiciste muy poquito. Se la hice incompleta. Ahí ya no hay opción de terminar eso. Ya, pues terminen. ¿Dónde Ya, está? ¿la se va a pasar usted? Por eso, ¿no? Pero hay que la revisar. Ya, entonces pidamos a la Ah, ya, a la que está ahí. sí, para que la termine. Así adelante. No sé si como hay ahora, si se llegó, porque aquí lo cambiamos. Ya. Aquí ya están las notas de ustedes, por si acaso, si quieren de repente. ¿A dónde? A ver. 6,5 tienes, y faltan estas. ¿Tú hiciste después los trabajos? Ya. ¿Esas son del primer semestre? Estas son del segundo. Y del primer semestre tienes un 4,2 de promedio.
pero parece que te falta una que tengo en la plataforma. ¿Tú hiciste algo en la plataforma? En la plataforma ¿No? no. Yo no tenía internet en la casa. Ya, pero entregaste trabajo. Y el segundo semestre, El segundo, una más. te dije que era un 7 y un Sí, bueno. 6 y 1. Ya, déjame buscarlo, ¿sí? Porque de repente... Sí, también era porque igual que yo. ¿Yo? no, pero espérate, que no piensen que... No, Todo igual. es que puede suceder que... No, de la mía de tú. No, si te tiene que Yo estar. entregué. Si tiene que estar, si la entregaron, tiene que estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, Benja. Y... Josefa. Bueno. Mira, Carolina. Ya, la voy a buscar, Josefa, ¿ya? Debo tenerlo en el otro, porque estos son como las últimas que paso para acá. Así que ahí lo busco. Ya, vamos entonces a la guía. Estábamos acá. Número 2, ¿ya? Esa que era con nota era la 1. Y estamos haciendo un repaso de la guía número 2. Entonces, estábamos diciendo que el cuadrado de un número es distinto a decir el doble de un número, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿Por acá? No, profe. Dígame, Francisca. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ya, súper. Entonces ahora, dijimos que la función también tenía las mismas maneras de representarse que cuando vimos la función lineal y afín, ¿cierto? ¿Cuáles eran ellas? A través de una expresión matemática, a través de una tabla y a través de un gráfico. Entonces, cuando hicimos esto, cuando estuvimos con esta función, vimos esta función fue la que hicimos aquí, ¿sí? Solo el cuadrado de un número. Esta se llama la función cuadrática más elemental. Esta es la más elemental de todas. Y con ella trabajamos y llegamos a la siguiente conclusión. Esto lo hicimos en la clase anterior. Llegamos a tener, esta era la tabla, y encontramos una gráfica. ¿Dónde dejé la gráfica de ustedes? A ver, esperen un poquitito que la busco. La gráfica de esa ecuación es aquí. A ver. Oh, me quedé en el pasado con ustedes. Ya. La voy a hacer de nuevo, ¿ya? Ven acá que la voy a hacer de nuevo. Entonces voy a ir al plano cartesiano a graficar la curva anterior que teníamos. Un poco más grande. Oh, así que voy a estar aquí. Estamos agrandando un poquitito aquí. Ahí, ya. Y entonces llegamos a esta curva, fíjense. A la curva, después de graficar y tabular. ¿Dónde me fui? No, estoy mal acá, espérenme un poco. Ay, me fui a otra parte. Ya, aquí.
Acuérdense que este programa ustedes lo pueden descargar, se llama geogebra.org, y lo pueden ver en su celular también, ¿sí? Entonces, para que ustedes se acostumbren a usarlo, y yo les puedo ir explicando cómo se usa. Ya, llegamos ahí, a esta curva, ¿cierto? La clase pasada, llegamos a descubrir esta curva. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo llegué a esa curva? Para hacer... Profe, no se ve nada. Oh, perdón. No le estoy mostrando ninguna cosa. Ahí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahora sí. Sí, perdón. Vamos a pintarla un poquito más oscura para que se vea mejor. Acuérdense que ustedes pueden descargarlo, ¿ya? Y háganlo porque pueden empezar a trabajar con puntos, después con una recta, y se van acostumbrando y al final no les cuesta ver las figuras que van apareciendo, ¿ya? Y es muy bueno porque aparte de eso, acá arriba tenemos otras cosas, por ejemplo, triángulos, y esto es totalmente gratuito, ¿ya? Entonces, no tienen que pagar nada por él, así que aprovechenlo. Profe, yo no sé cómo llegó a eso. ¿A dónde? Yo no sé cómo llegó a eso. ¿A esto de arriba? No, la Ah, ya. No supo, ya. Vamos entonces. Les voy a mostrar cómo llegamos a esa curva. Una vez que teníamos la tabla aquí, teníamos que graficar estos puntitos que aparecen acá, que son los pares ordenados, ¿sí? Estos puntitos, ¿cómo se obtienen? Bueno, con la entrada X, nuestra función era así. Ya, Trini. Apague el micrófono que se escucha para acá. Así era nuestra función, ¿sí? Y teníamos una variable de entrada y una variable de salida, ¿sí? Entonces, esta función se llamaba función cuadrática, y era así, el cuadrado de un número, ¿sí? Llegamos a descubrir eso porque cuando teníamos, por ejemplo, el 1 entraba, sacábamos el cuadrado de 1, nos daba 1, ¿cierto? El cuadrado de 1 es 1 por 1. Acuérdense que esto es el cuadrado, no es el doble, ¿ya? Después entrábamos el 2, por ejemplo, y el cuadrado de 2 me da 4, porque 2 por 2 es 4. El cuadrado de 3, vamos a como repasar un poquitito, ¿ya? Pero ahí me van preguntando. El cuadrado de 3 entraba el 3 a la función que se llama función cuadrática. El cuadrado de 3 es 3 por 3, 9, exactamente. Entonces, aquí me da 9. El cuadrado de 4 ahora, entra el 4 y sale el 4 por 4, 16. ¿Sí? Acuérdense que es todas las tablas, el número que se repite. ¿Sí? Entonces en el 5 sería 5 por 5. Tenemos, entra el 5, 25. ¿Cierto? Ya, y todos aquí. Y si entramos números negativos aquí, supongamos que entramos ahora el menos 5. Si le sacamos el cuadrado al menos 5, ¿cuánto me da? Miren, lo voy a hacer aquí. Es el cuadrado de menos 5, ¿cierto? ¿Eso cómo se hace? Exactamente, menos 5 por menos 5. Y eso me da 25 positivo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no, chiquillos? Sí, profe. Exactamente. ¿Cómo? ¿No está negativo? Porque lo estamos elevando al cuadrado. Entonces, como sea positivo o sea negativo, me va a dar positivo. Va a dar positivo. Claro, cuando elevo a cualquier potencia par, siempre me queda positivo, ¿sí? Cuando yo elevo a una potencia impar,
3, 5, 7, 9, cualquiera de ellos, me va a dar negativo, ¿sí? Entonces, si se fijan, entre un negativo y me dio un positivo. Eso que yo hice aquí se llama evaluar la función, ¿sí? Entonces aquí lo hice con negativos, con el 0 y con positivos. Y en la tabla lo que hacemos es lo mismo que estoy haciendo acá, ¿sí? Pero lo escribo nomás, escribo los cuadrados de cada uno. Entonces, estos son los que entran y estos son los que salen. Por ejemplo, entra el menos 3, sale el 9 positivo. Entra el menos 2, sale el 4 positivo, porque menos 2 por menos 2 me da 4 positivo. Entró el 0, salió el 0, porque cuando elevo al cuadrado el 0 me queda 0. Sí. Entonces, estos números rojitos son las entradas y estas son las salidas. Esos puntos yo los tengo que llevar al plano cartesiano. ¿Y cómo los llevo? Voy para el plano cartesiano y voy a meter aquí los números. Por ejemplo, tenía el menos 3,9, ¿cierto? Ya, ahí me apareció. ¿Sí? Entonces, todos los puntitos van a caer en esta curva. Y después que yo tengo los puntos, tengo que unir esa curva. ¿Sí? Entonces ahora, después tenía el menos 4, no, el menos 2,4, ¿cierto? Menos 2, entraba menos 2 y salía 4 positivo. Y eso lo pinto rojo, ahí. Entró el 0,0 y me dio el puntito de abajo, ese. Y después entramos en 4, ¿se acuerdan? El 4,16. Bueno, estoy escribiendo algunos. Ya. Y no aparece en la pantalla, pero debería estar para arribita. Y ahí está. 4,16. ¿Sí? Entonces, después que yo tengo todos los puntos que busqué en la tabla, los uno. Y al unirnos, nos dio la curva. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Así encuentro la curva. Entonces, si se fijan, me va a dar siempre una curva de este tipo. O así, o para el otro lado. Ahora vamos a ver cómo quedaría una curva al revés. ¿Sí? ¿De qué se trata esta última guía? Se trata de ver la relación que hay entre la expresión algebraica y la curva que resulta. ¿Ya? ¿Cuál es la expresión algebraica de esta curva? Es esta que aparece aquí a la izquierda, ¿la ven? Esta está diciendo que esta curva se llama f de x igual a x al cuadrado. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿O se ve poco? ¿Sí? Esa que está ahí a la izquierda es esta curva. ¿Sí? Entonces, yo podría buscar más curvas como esa, pero vamos a dejar eso para más adelante. Pero se entiende de dónde salió la curva, ¿cierto? Bien. Ahora, voy a devolverme a mi guía. Voy a devolverme para allá. Y eso lo hicimos en la clase pasada, vimos la curva que teníamos, y después lo que hicimos fue tratar de ver en dónde podíamos encontrar esta curva en la vida cotidiana. ¿Sí? Y ahí yo les mostré un ejemplo, un puente que tiene esa forma, ¿sí? Pero está como al revés, ¿no es cierto? Sí. Ya, porque la ecuación cuadrática puede ser así o puede ser hacia el otro lado. De esas dos únicas formas. No hay más formas. No acostada, ¿sí? Porque acostada no sería función. No sería función. Solo así o así. Ya, y aquí mostré una forma, ¿sí? Y les mostré otras. Por ejemplo, el ave que cazaba hace una trayectoria parabólica. Acuérdense que esa curva se llama parábola, ¿sí? Entonces aquí el ave caza y vuelve a salir y hace ese efecto de la curva, ¿cierto? El efecto de esa curva. Y aquí les mostré otro ejemplo.
con el delfín que salta. Hoy día vamos a ver una ecuación que tiene que ver con el salto del delfín, ¿ya? ¿Aquí? No, esta parte solamente yo quería que ustedes hicieran lo siguiente. Colocaran la curva que aparecía ahí, y llenaran con mano alzada, y le dibujaran el eje de simetría y el vértice. Pero ahora les voy a explicar cómo sale. Sí, lo mismo. Pero ahora les estoy mostrando la forma de la curva. Esta es la antena parabólica, y por acá teníamos este otro ejemplo de la fachada de ese edificio. Ya. Ahora, una cosa que aquí no les mostré, porque vuelvo a tratar la figura, es que cuando estuvimos conociendo la... Espérame, ya. También, ya, ahí sí. Eso lo aprendí a hacer después porque no sabía cómo apagar el micrófono. Ya, entonces, aquí dijimos que teníamos una línea recta, miren, y se lo mostré así, con esta figurita. ¿Sí? Esta línea recta que aparece en el medio de la figura se llama eje de simetría y tiene el efecto de un espejo. ¿Sí? En que una parte se ve el reflejo de la otra parte, pero no es que las dos figuras sean iguales, sino que se ve la parte, ¿cómo explicarlo? Claro, es porque hace el efecto como de un espejo. Porque cuando yo me miro al espejo me veo como de aquí para allá, ¿no es cierto? No sé cómo explicar. Pero no se ve, porque cuando uno tiene dos partes iguales, son dos partes iguales, pero una va hacia un lado y la otra va hacia la otra dirección, ¿sí? Entonces, ese eje de simetría también lo tiene una parábola, ¿sí? Y ese eje de simetría yo les conté la clase pasada que es una recta. Por favor, esto apréndanse los chiquillos, por favor, porque esto es donde muchas veces se equivocan. El eje de simetría es una recta, es una recta. Es una recta, es el espejo. Apréndanselo como un espejo, ¿sí? En cambio, el vértice es un punto. Entonces, por ejemplo, yo les dije acá, voy a borrar aquí. ¿Cómo se llama? Esta calle de aquí se llama Tucapel, ¿cierto? Ya. Y Tucapel Jiménez, Tucapel, corta en la esquina con la Alameda Bernardo Higgins, ¿cierto? Pongámosle Alameda nomás, porque al final ni sé cómo si es uno o el otro, pero ustedes saben que es esa calle de ahí, ¿cierto? Si yo me pongo justo ahí, donde están las dos calles, ahí yo digo, estoy en la intersección de Alameda con Tucapel Jiménez, ¿cierto? Yo digo, estoy en la intersección de las dos calles, si yo estuviera parada justo ahí. Entonces, el vértice está en la intersección del eje de simetría con la curva. ¿Sí? ¿Qué significa que esté en la intersección? Que tanto el eje pasa por él, como la curva también pasa por él, ¿sí? Porque si yo me pongo ahí en la calle, yo soy el punto, yo no soy un punto, pero sí, si me pongo ahí, y yo fuera el punto, y estoy justo ahí donde pasan las dos calles, yo estaría diciendo, Alameda está pasando por mí, y Tucapel también está pasando por mí, ¿o no? Sí, porque yo estoy justo ahí donde las dos pasan. Entonces, yo estoy justo en la intersección de las dos calles. El vértice hace eso mismo. Está justo donde pasa
el eje de simetría y la curva. Y el vértice es un punto, por favor no lo olviden nunca, porque esto es un punto y lo otro es una recta. ¿Ya? El vértice es un punto y el eje de simetría es una recta. Entonces, si esto no lo olvidan, van a poder entender lo que viene más adelante, porque más adelante tenemos que encontrar el vértice y el eje de simetría a través de una fórmula. ¿Sí? Hay una formulita que nos ayuda a encontrar el vértice y el eje de simetría. ¿Y por qué se lo tengo que enseñar? Porque esto se usa mucho, mucho, en muchas áreas, ¿sí? En muchas áreas de la física, la química, en economía, porque el vértice pasa a ser o un punto máximo o un punto mínimo, ¿sí? Se va a llamar máximo, punto máximo, si la curva va así, hacia abajo, y se va a llamar punto mínimo si la curva va hacia arriba, ¿sí? Entonces, nosotros la curva que vimos recién, me devuelvo para allá. Ay, me voy a devolver. Y me voy a devolver a la curva que hicimos recién. Y yo le voy a dibujar a esta recta, a esta curva, su eje de simetría, ¿ya? Voy a dibujarlo ahora. Entonces lo vamos a llamar así. ¿Qué puse? ¿Por qué me salió eso? Me tiene que salir eso. Parece que donde puse la... Espera un poquitito aquí. No, estoy mal. Estoy dibujando mal. Vamos a dibujar otro. ¿Cómo le puse? ¿Por qué inválido? A ver. No sé en qué me estoy equivocando. No sé, estoy muy... La puedo dibujar, no sé por qué me sale así. Estoy equivocando. Ah, ya sé. Ah, no, era así. ¿Por qué? No sé en qué me estoy equivocando, le prometo que no sé. La voy a dibujar de otra forma, esperen un poquitito. Voy a eliminar esto. Pero, de repente como... Voy a eliminar esto y vamos a dibujarlo así. Lo voy a dibujar con una recta, ¿ya? Y así debía haberlo dibujado antes porque, miren aquí. Voy a pasar una recta justo por aquí, ¿sí? Y esa recta que pasé recién, esa... ¿Y por qué se le puse así? No sé por qué no me salió. Ya, esa recta sería el eje de simetría. La voy a pintar rojita y la vamos a poner más gruesa para que ustedes la vean. Ahí. Ahí le dibujé el eje de simetría. ¿Lo ven? Justo aquí esta concuerda con el eje Y, pero no tiene por qué ser justo así, porque esta curva no siempre va a pasar por el centro. ¿Sí? Ya, según eso, ¿dónde creen que estaría el vértice? Según esto que yo les dibujé aquí. En el 0,0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justo ahí, en el 0,0, estaría pasando la recta y está pasando la curva, ¿sí? Entonces, ¿se entiende dónde tiene que ir el vértice? El vértice es un punto, entonces voy a dibujar el punto aquí. 0,0. Ah, ya está dibujado, es el punto C, pero lo voy a poner en amarillo, ¿ya? Y no sé qué hice aquí. Espera un poquitito. Es que este es súper sensible
este programa se dispara, ¿no? Sí. Por eso tengo que tener cuidado de repente, porque lo voy a pintar amarillo, porque lo vamos a pintar siempre de amarillo para que ustedes lo puedan identificar, ¿ya? Sí, ya, el tiro. Ahí lo tengo. Ahí. Ahí. Y lo pusimos de amarillo, ¿sí? Ahí estaría... Ay, ¿viste que aquí dibujé una recta? Porque esta no va, por si acaso. Porque es súper sensible el sistema, entonces tengo que apretar ahí para que no se me mueva. Ya, ¿pero se entendió eso? Ya, entonces ahí tendríamos el vértice y aquí tendríamos el eje de simetría. El eje de simetría es una recta, el vértice es un punto. Ya, ahora me voy a devolver para allá. Y ya que ya que entendemos lo que es el eje de simetría y el vértice, ¿sí? Nosotros hicimos algunos ejercicios buscando, y eso lo habíamos terminado, ¿sí? ¿Cuál? Lo que están ahí en la guía, por ejemplo, acá, y que poner la letra sería la computadora y la actividad por la forma no se sale nada, ¿no? Claro, aquí por ejemplo, en esta actividad, en la 1 de la guía pasada, teníamos que ver cuál de estas funciones era cuadrática. Entonces, yo al principio les mostré cuándo era cuadrática. Era cuando un término estaba elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, voy a borrar aquí. Yo les puse varias aquí, y ustedes tenían que elegir las que eran cuadráticas. Entonces, ¿en qué me tenía que fijar? En esto. Exactamente, en esto, en esta parte de aquí. Este término, Por ejemplo, con X en vez de 2. ¿a dónde? Por ejemplo, la que está... La G. La G, o sea, no, la A. Está... No, pues esta no sería porque la variable de entrada está en el exponente. ¿Sí? ¿Lo ves? Acuérdense que este es el exponente y esta es la base. Aquí, esta se llama función exponencial. Esta la vamos a ver prontito. Esta es función exponencial porque el exponente está en la incógnita. La F, porque tiene la elevado a la F, ¿no? Exactamente. Esta sí. Esta sería cuadrática, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos aquí un término elevado al cuadrado, ¿sí? Y esta también sería cuadrática. ¿Y cuál otra sería cuadrática? A ver, según eso. Allá pueden participar si quieren, chiquillos. ¿Cuál más sería cuadrática? Dime. La La G. G también es cuadrática. Sí, muy bien, Francisca. La G es cuadrática. La J, o no, no la J, está elevado a 8, la X no la veo bien. Elevado a 8. Y la E, La E sí, aquí está la E, ¿sí? Esta está elevada a 8, esta no sería cuadrática. Esta de hecho se llama función potencia. ¿Sí? De hecho, miren, ninguna más, exactamente, ninguna más. Esta de aquí se parece a una que vimos antes. ¿Cómo se llama esta? La B. La vimos en la primera guía. ¿Sí? ¿Alguno sabe por allá?
¿Cómo se llama la letra B? Fin. Afín, muy bien, función afín. Sí, es que estas tienen que aprendérselas porque se las van a preguntar. Esta sería función afín. ¿Cuál? La guía 1. No, pues esta que estamos haciendo es la 2. Pero lo que le estoy preguntando es de la guía 1. No, ya. Y esto, Ahora estamos haciendo la 2, pero ella está hablando de la guía 1. Sí. Yo soy progresivo, ¿no? sí, pues, pero aquí yo estoy. No, sí, la sí. entiendo, ¿no? Profe, yo parece. Sí, es que esa es la que vamos a ver ahora. Pero la 2 ya la terminamos, estoy haciendo un repaso. ¿Sí? Esta ya está hecha. Por si acaso tienen que pedir, si es que no la tienen, Yo sé que yo tenía lo mismo. porque la 1 era con nota, la 2, no, esta no llevaba nota, pero yo la voy a preguntar en la plataforma después. Entonces tienen que tenerla para que vayan llenándola, porque les voy a hacer preguntas de aquí mismo, estas mismas cosas que les estoy explicando ahora. Ya, ahora, esta de aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? La I. La I, ¿cómo se llama, Martín? La I. La I. Igual 2x, esta la vimos en las clases pasadas. La dibujamos, también la dibujamos. ¿Mm? No, Esta. ¿Por allá sabe alguno? Esa la hicimos. ¿No? La función cuadrática. No, pues esta de aquí, la I. No puede ser función. ¿Cuál es la otra función? ¿No te Función. acuerdas? De hecho, la guía número 1 que hemos visto de esta unidad lleva el nombre de esta función. La función lineal. Muy bien, función lineal. ¿No te escuché? ¿En serio? Ah, perdón, entonces es que estoy súper sorda. De verdad que estoy sorda. De verdad, de verdad. Por esto de la... Perdón, entonces. Sí, la Josefa me había dicho, pero no había escuchado. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Esas son las como conocidas. Esta de aquí que lleva logaritmo se llama función logarítmica. Esa también es logarítmica. Y esta sería exponencial. Esta se llama ¿Cuál es? exponencial. Yo solamente estoy colocando aquí para que ustedes se acuerden de los nombres. No sé si se van a acordar, pero para que ustedes más o menos tengan una noción. ¿Sí? Ahora a mí lo que me importa es que identifiquen correctamente la función cuadrática. ¿Sí? Y esta última se llama función potencia. De hecho, esta función tiene como una curva parecida a la nuestra que estamos viendo, pero como más cuadrada en la base. Después, si quieren, la dibujamos para que la puedan ver. Yo podría dibujarles toda esta para que vean la diferencia. Pero aquí tengo, en esta actividad 2, ¿sí? Parábola. La parábola es la gráfica de la función cuadrática. ¿Sí? ¿Cómo se ve cuando está hecho? Sí, es la figura que se forma, porque por ejemplo, esta es la recta, ¿sí? Esta se llama recta, pero es la función afín, ¿no es cierto? Porque el dibujo se llama recta. Entonces, esta sería una parábola. Ahora yo les puse aquí solamente para que la conociéramos. Entonces las parábolas son todas las que tienen curvas así con el Sí, exactamente. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, entre la A, la B y la C, ¿cuál sería parábola aquí? La A. La A por la D, la F.
La D y la F, muy bien. ¿Sí? Porque recuerden que aunque aparezca un pedacito, aparece un pedacito de la curva, y acá, entre la G, la H y la I, Martín, a ver, ¿cuál sería parábola? ¿Cuál es la parábola aquí? No, la función cuadrática. Entre estas tres, ¿cuál es? La I. Sí. ¿Cuál? No. ¿Y la que, recién la que dibujamos? ¿A qué se parece? De estas tres, ¿cuál se parece a la que dibujamos recién en el La plano? I. La I. La I, Ah, exactamente, muy bien. Yo me llegué a llevar tu bolsita. ¿Sí? ¿por qué no me escucha? Escucha todo. Esa que no como así, ahí no sé. No, pero lo único que yo aquí quería era que ustedes vieran que existen muchas curvas, pero ¿Hay ninguna de esas? no, ninguna. Esta se llama función, esta función es así, es la cúbica, función cúbica. Y podríamos dibujarla, pero la verdad que solamente quiero que ustedes la puedan identificar. Esta de aquí es la función coseno y esta la función tangente, ¿ya? Pero solamente yo quería que ustedes identificaran a la cuadrática, que es esta. Martín, ¿entiende? Esta es la curva que estamos viendo. Ya, según esta curva, díganme ustedes aquí, ¿ver? Vamos a repasar. ¿Dónde dibujo el eje de simetría? ¿Sí? Díganme, ¿por dónde creen que debería pasar el eje de simetría? La voy a nombrar. Al centro. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué punto de la X? Por 4 por el. 5 sería. Muy bien, Ricardo, muy bien. Menos Por mal que el me escuchó. 5, Estoy ¿cierto? gritando. Por el 5. ¿Por qué? Porque el 5 daría justo en la mitad de la curva, ¿no es cierto? Entonces, por aquí debería pasar una recta. Por ahí. Ese sería el eje de simetría de esta curva. ¿Se fijan que ahora no me dio en el eje Y? No me dio en el eje Y, pero sí siempre va a ser paralela al eje Y. Este es el eje Y, el que está acá. ¿Qué es con cada y con B? Ya, ahora lo vamos a ver. Ahora. ¿Sí? Y el vértice, ¿qué es lo que es el vértice? Ya, El punto de intersección el punto de intersección. ¿Y dónde estaría? converge en el 5. 5, menos 16 por ahí, ¿no es cierto? Pero ahí estaría. Ahí estaría el vértice. Entonces, aquí yo solamente quiero que ustedes puedan identificar, quiero que es el eje y el vértice. 15, no, 16. Ahora me voy a ir a la otra. Nos faltó ver esto. La parábola esta, ¿es cóncava o convexa? ¿Qué significa cóncava? Significa que va así. Y convexa va así. ¿Sí? Estos son los dos tipos que hay, no hay otro. Entonces, según eso, esta de aquí, ¿qué sería? Convexa. Convexa. Yo, Profe, si a uno se le olvidan estos nombres, ¿no puede decir una curva descendente hacia abajo? no, mira Ricardo, lo que uno puede decir, abre sus ramas hacia arriba y estaría diciendo convexa igual, ¿sí? O abre sus ramas hacia abajo y está diciendo cóncava. Ya. ¿Ya? Entonces podemos usar ese lenguaje y todo el mundo te entendería igual. Una cosa acá, que yo aquí me equivoqué, creo que puse una... y aquí, por favor, si pueden reparar aquí me equivoqué, porque puse una parábola es cóncava
O también cóncava hacia arriba. Esto no, es hacia abajo. ¿Sí? Aquí yo me equivoqué, lo puse al revés. Por favor, arréglenlo. Ya, yo de pura... Bueno, esto estamos hechos para cometer errores. Profe, Pero si le podemos- profe, el nombre de cóncava, convexa, lo que manda es la guatita hacia arriba o hacia abajo. Exactamente. Si Ya. las manos abren hacia arriba o hacia abajo. De hecho, Ya. lo que vamos a ver ahora, muy me equivoqué, ya. Se fija que esta, ya, ¿qué es lo que debemos saber? Que la cóncava abre Hacia hacia arriba. abajo. Y la convexa, y me voy a equivocar aquí, abre hacia abajo, y aquí debo poner convexa. Hacia arriba, ¿sí? La convexa abre hacia arriba. Entonces aquí está diciendo que la cóncava abre así, hacia abajo, y la convexa abre hacia arriba. ¿Ya? Y son las dos únicas que vamos a tener. Nunca vamos a encontrar una así, porque eso no sería función, por si acaso, ¿ya? Ya, ahora, ya que la conocemos, lo que vamos a hacer ahora en la próxima guía es ver la relación que hay en la concavidad de la curva, ¿ya? Entonces, por eso que yo quería hacer un repaso, porque si no, no íbamos a entender bien esto. Entonces, vamos. No sabía nada de eso. ¿No? Gracias por enseñarme. Vamos entonces a la guía número 3 ahora. Ahora sí que estamos en condiciones de ir a la guía 3. Y cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Entonces aquí, primero, esta guía trata de eso, de ver la relación que hay entre la forma algebraica que tiene la curva y la concavidad. Hay una relación, y la vamos a descubrir al final de la guía, ¿ya? Entonces, pero quiero que sigamos los pasos, porque así se les va a quedar grabado, porque si yo llego y se los muestro, Así no vamos a aprender. no aprenden mucho, pero si ustedes descubren de dónde sale, aprenden mucho más. Entonces aquí, primero, esto también lo expliqué un poquito en la guía pasada, pero primero entender que la función cuadrática tiene una forma de expresarse, ¿cierto? Al igual como dijimos que la función lineal tenía una forma, ¿cierto? Igual aquí tiene su forma. ¿Y cuál es su forma? Esta que aparece aquí. Esta es su forma. Ya. Ahora, pregunta, ¿esto tiene relación con algo que hemos visto antes? Profe, ¿está mostrando algo? Con la forma lineal, pues. Yo no veo nada. ¿Nada dice? Yo tampoco. No veo la imagen de los compañeros, pero no veo nada de lo que esté mostrando usted. Se había quedado pegado. Yo lo había cambiado, pero pero ahora no, ahora estamos bien. Sí, se había quedado pegado en el delante. Ya, ahora sí se ve, ¿cierto? ¿Ahí? Profe. Dígame. Sí, esto, la forma de escribirla es como la escribíamos la forma lineal, ¿o no? Sí, pero ¿recuerdan la unidad número 3 que trabajamos en la ecuación cuadrática? ¿Tendrá algo que ver con la función cuadrática? Pregunta. ¿La ecuación cuadrática tiene algo que ver con la función cuadrática? Sí, Sí, porque dice que va elevado al cuadrado igual, pues. Exactamente, Ricardo. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando en la ecuación cuadrática descubriendo los coeficientes A, B y C? ¿Sí? Y dijimos que era de esta manera. Miren, la voy a escribir acá. Que la ecuación cuadrática era así. ¿Se acuerdan de eso, no?
Sí, no tienen que ir olvidando las cosas que hemos visto ya. Entonces, decíamos que teníamos un término cuadrático, que lo llamábamos A, el término lineal, que lo llamábamos B, y el término independiente, que lo llamábamos C. ¿Se acuerdan o no? Sí, díganme sí o no. Sí, sí me acuerdo. Ya. Esta es de la unidad número 3 pasada. Y si se fijan, la función cuadrática es así, miren. Es así. F de x igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Tendrá algo que ver? También tiene un término cuadrático. Profe, ¿está mostrando o no? ¿O se me queda a mí pegado? Que yo no veo nada. Mucha- La veo a usted y la imagen, nada más. No se No sé qué está. estamos. Entonces lo voy a reiniciar el mío. ¿Los demás ven? Sí, profe. Sí. Entonces tiene que tener algún problema usted. A lo mejor se salió y tiene que... Ah, los chiquillos dicen... No, pues tendría No, sí. Los chiquillos me dicen acá que tendría que salirse y volver a entrar. Y a lo mejor algo le pasó a tu compu. Alicia era, ¿cierto? Alicia. Ahora sí, profe, veo. Ah, ya, bueno. No, sí, sí pasa eso. Si pasa que el computador, a mí recién te fijaste que yo pensé, y aquí me mostraba que estaba compartiendo, entonces, y después miré para allá y estaba pegado. Entonces, sí pasa. Ya, entonces, Profe, este ejercicio que dice función cuadrática es como una combinación de las que vimos anteriormente. Una sí, combinación de están ejercicios. relacionadas, ¿sí? Porque aquí, esto es lo mismo, solamente que estoy diciendo que el f de x es 0, ¿sí? Lo vamos a ver con más calma, pero es como que este f de x lo convirtiera en un... mira, fíjate aquí. Esto es exactamente lo mismo, ¿lo ves? Pero aquí es 0 y aquí se llama f de x, ¿lo ven? Entonces, cuando yo hago f de x igual 0, voy a llegar a la ecuación cuadrática. Y lo vamos a ocupar más adelante. Pero ahora lo que me interesa en esta parte de aquí es que ustedes asocien esto como la ecuación que ya vimos. Y aquí también tenemos que saber encontrar estos coeficientes A, B y C, porque los vamos a ocupar para después encontrar el vértice y el eje de simetría y la concavidad de la curva. ¿Ya? Ay, a mí ya se me olvidó. Todas esas cosas las vamos a poder encontrar si encontramos bien el A, el B y el C. Lo mismo que pasaba con la ecuación cuadrática antes. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repaso aquí. En su guía aparece, pero yo lo voy a repasar con ustedes. Aquí tengo una función g de x igual 6x al cuadrado menos 3x más 2. Aquí tenemos una función cuadrática que ya vimos que era una función cuadrática porque tiene la variable de entrada elevada al cuadrado, ¿cierto? Eso dijimos que diferenciaba de otras. Entonces, aquí también tenemos que encontrar A, B y C. Lo mismo que hacíamos con la ecuación cuadrática. Entonces, aquí. ¿Quién sería A, B y C? Vamos a ir viendo. Tenemos el A, el B y el C, ¿cierto? Ya. ¿Quién sería A? Muy bien, 6. B, menos 3. Acuérdense que es el número con el signo. Y C, 2. ¿Sí? Lo mismo que hicimos con la ecuación y por eso que era importante que ustedes aprendieran bien eso.
Acuérdense una cosa importante que también vimos en la ecuación cuadrática, es que el término el primero, se llama término cuadrático, término lineal y término independiente, ¿sí? Aquí vamos a ver otro ejemplo. Y vamos a ver aquí. Tendríamos aquí f de x igual 4x al cuadrado más 5x. Entonces vamos también a encontrar a, b y c. Ya. Entonces, el a es siempre el que va delante de la x cuadrático, del término cuadrático. El b, No sé si solamente no, después el último sería el 0. exactamente, c. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí. Benjamín, ¿cuál sería aquí? 4. Este. Bien, Ricardo, súper. ¿Cuál es A? 4. Déjate de mirar el celu, pues, viniste para acá para que puedas aprender más, ¿no? Ya, entonces A, ¿cuánto sería? 4. Bien. Ahora sí, tú solito. ¿Cuál sería B? ¿Yo? Sí. ¿Me da lo mismo? A ti te toca. A ver. ¿Cuál es B? Espero no. ¿Viste? ¿Viste que estás pendiente del celu? 5. Ah, está arriba. Estamos viendo. ¿A dónde la tenía puesta ahí? Ya, y C, último. Ya, pues Benja, Perdón, ¿no? ¿hay algún verde? ¿Ah? ¿Hay algún color verde acá? No. Ya, entonces significa que no está. Entonces, ¿también me parece? Si tiene, pero ¿cuánto es? Si no está, 0. Acuérdate. Lo acabo de decir. Tenemos que la pestaña. Más. no, pues si está pendiente del celu no va a poder saber. 0. Cero. No hay nada. Bueno. Ya, súper bien. Ya. ¿Qué te pido ahora? En esta de aquí, vamos a hacer este último. Y en esta guía van a ver más ejercicios donde ustedes van a poder practicar. ¿Ya? Entonces, aquí. Aquí vamos a buscar A, B y C. Vamos a avisarle a la profe Tania que... No, no es necesario eso. No, no es Sí, necesario. no tiene nada que ver. Ya, vamos entonces con la A. ¿Cuál sería A aquí? 1. No vaya. ¿Cuánto sería? 1. 1, exactamente, Ricardo. Porque sería el número que va delante de la x cuadrada y como no hay ninguno ahí, significa que es un 1. Sí, lo hemos dicho hartas veces, antes lo dijimos. Entonces, ¿y qué pasaría con el B y el C? 0. 0. José, exactamente, 0 y 0. Muy bien. Sí, exactamente. Si no es que tú no sepas, Benjamín, es que te distraes mucho con ese aparato de ahí. Ya. Ahora aquí. Esta es una actividad que les dejé aquí, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de esto. A ver, Josefa, la letra A. 2, ¿Ya? 3 y menos 10. Muy bien. José, la letra B. 2.
¿Cuál sería? La Sería letra 2. positivo o negativo. Positivo. No, negativo. Negativo, porque Negativo, fíjese, que es el menos 2. menos 2, exactamente. Menos 2. ¿Cuál sería B? Más 1. Acuérdate que el B, el azul, es el término lineal, el que va con la X. Sería 1. Aquí aparece un 1, ¿cierto? Pero mira, me voy a devolver para allá. Aquí tenemos la función, ¿sí? El término que va delante de la X cuadrada es el rojo. El que va delante de la X es el azul. Y el otro es el que está solo, ¿sí? Entonces la pregunta es, aquí, ¿hay un término con X? No. No. ¿Ya? Si no hay, ¿cuánto sería? 0. ¿Sí? Y el C sería el 1, ¿cierto? Positivo 1. Ya. Ahora tú, Martín, la letra C. Sería 1 positivo. ¿Ya? Ah, sí. Bien, muy bien. Menos 2, exacto, muy bien. Ya, Benjamín, te toca la D. ¿Sí? Dale más. ¿Cuál sería A? Ya, pues Benjamín, el término que va delante de la X cuadrada. ¿Cuál sería? En la letra D. ¿Quién va delante de del T al cuadrado que aparece ahí? ¿Qué número aparece? ¿Este o no? La letra D. D. El 8. Ya, ¿positivo o negativo? Negativo. Ya, entonces A aquí, ¿cuánto vale? 8. 8 negativo. ¿Cuál es el que va delante de la T? El 32 positivo. Exactamente, 32 positivos. ¿Y hay algún término solo aquí? ¿El todo elevado o no? No, no hay ninguno más, ¿no es cierto? Tendría que haber un número solo. ¿Hay alguno? No. No, entonces 0. Ya. Dale allá, a ver ahora, quiero ver aquí. Ya les pregunté a los chiquillos de acá. Ahora, Ricardo. Ricardo, dale con la letra E. ¿Cuáles serían? La A sería 2. Muy bien. La B, 5. positivo o negativo. Negativo. Muy bien. ¿Y la Y C? 0. Muy bien, 0. Ricardo, súper bien. Ahora la Alicia. ¿Cuál sería la A aquí? Alicia, ¿me escuchaste? ¿O no? Parece que se fue a preparar el almuerzo la Alicia. No va a almorzar. Shirley, ¿estás por ahí? Shirley, ¿estás o no? Ya. La salvó la campana la chica. Ya. Vamos a quedar hasta aquí, chicos, hoy día. Y recuerden que nos faltaría ver la concavidad, que la vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Nos vemos. Gracias por participar, Ricardo. Estuviste muy participativo y eso me gusta mucho. No, gracias. Dice, cuando miran hacia arriba, abajo el signo de A. Ahí donde pone que es positivo. Sí. Y cuando mira hacia abajo, Sí. Entonces, ¿ya lo viste? ¿Ya entendiste la relación que hay? Mirando la guía. Súper bien. Ya, nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Chao, profe. No, profe, hasta mañana.